Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a otra edición de su programa A los pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales, por Facebook, y que usted puede ver también en nuestro canal de YouTube, Carmen de Cañate o Ministerio Jesucristo, Imperio de Vida. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante este tiempo de edificación, donde vamos a darle conclusión, cielo, a este cuestionario, a este test que nos ayuda a comprender cómo está nuestra fe, cuál es el nivel de fe en que nosotros nos encontramos, y a través de las preguntas, conforme a lo que la carta primera de Juan nos trasluce, nosotros debemos poder identificarnos frente a la palabra del Señor, que es nuestro espejo, y poder advertir qué nos hace falta, qué tenemos que hacer, dónde tenemos que reforzarnos, e indudablemente poder entonces ir creciendo en esa fe que Cristo nos ha legado, para que nosotros seamos testigos del poder de Dios en este tiempo. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos contentos de estar aquí a los pies del Maestro Live. Aleluya. Compartiendo este test que ha dado tanto de qué hablar, porque de verdad que muchas veces nosotros no aplicamos lo que dice la palabra del Señor en cuanto a examinarnos si estamos en el camino correcto, si estamos viviendo de manera que a Dios le agrada, si estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, y si estamos cumpliendo ese propósito, esa misión sobre la cual Dios nos ha llamado en este tiempo. Estamos contentos, ya estamos al último día de noviembre, iniciando diciembre, ya para acabar el 2020 e iniciar el 2021. Nosotros estamos ahorita en 7 días de ayuno direccionado de preparación por el Espíritu Santo para todo lo que el Señor tiene con nosotros y para nosotros en el 2021. Somos entendidos en los tiempos, somos entendidos en la palabra, y nosotros necesitamos garantizar que la presencia de Dios, que la seguridad de que Dios está en medio de nosotros, que Dios está en nosotros y está con nosotros. Así que quédese con nosotros, vamos a compartir este programa tan maravilloso que nos regala el Señor, un tiempo en donde hemos visto si tenemos el compañerismo con Cristo y con su iglesia. Yo siempre le digo a los JV, yo le digo a la iglesia, es importante amar lo que Dios ama. Así es. Y Dios nos ama tanto su iglesia que entregó a su único hijo para limpiarla, para lavarla y para santificarla. Y muchos no comprendemos que la iglesia de Cristo no son 4 paredes. La iglesia de Cristo es ese cuerpo místico, espiritual, donde muchos somos miembros, y tenemos que comprender que es un cuerpo vivo, no es un cuerpo estructurado por una institución. Estamos hablando de los lavados y redimidos por la sangre de Cristo, los nacidos de nuevo, aquellos que somos formados para y equipados para llevar a cabo la misión, completar esa misión que Cristo vino a hacer a la tierra, porque Él cumplió el plan que Dios había diseñado para Él, pero nos dejó una misión a nosotros, y de hacer discípulos a todas las naciones. Y nosotros muchas veces estamos tan imbuidos en muchas cosas, estamos tan imbuidos en tantos problemas, afanes, que nos olvidamos de la misión. Y nos olvidamos de amar lo que Dios ama, que es su iglesia. Y amar por aquellos por los cuales Cristo murió. Cristo no murió solamente por nosotros. Cristo murió para salvación de todas las almas. Que abracen la fe en Él, por su sangre, por su nombre, por su palabra. Así que, amados hermanos, este texto nos enseña de verdad si nosotros tenemos ese compañerismo. ¿Y por qué enfatizo tanto eso, Benito, en la primera pregunta? Porque todas las preguntas que hemos desarrollado en este test, en esta serie de programas, tiene que ir, va enfocada en la primera, en ese compañerismo, esa amistad, ese amor que nosotros tenemos con Cristo y con su iglesia, para poder comprender, como dice la carta de Efesios, ¿verdad? Efesios nos enseña del capítulo 1 al 3 nuestra posición como hijos de Dios,
pero del 4 al 6 nos enseña cómo siendo hijos poner en práctica Amén. nuestra posición, poner por obra aquello que ya Dios formó en nosotros. Entonces, basado en ello, nosotros vamos a avanzar. Así es. ¿Verdad? Porque hablábamos de ser obedientes a la palabra, a amar más a Dios que al mundo. Correcto. Hablábamos, ¿verdad? De que si nosotros sabemos si andamos en lo correcto o andamos en lo incorrecto. Así Todas esas cosas lo vimos si en realidad nuestra vida está creciendo y desarrollándose cuando vemos que hemos disminuido. Mira que no hablamos de no pecar, hablamos de no practicar el pecado. Aleluya. Que Poder si no- examinarnos y poder examinar nuestras vidas para verificar si los pecados que cometí anteriormente ya ha dejado de cometerlos, la intensidad ha bajado o simplemente me he vuelto y soy más pecador. Y me he cubierto, hablamos también de esa venda que muchas veces representa la religiosidad en nuestras vidas, que no nos permite darnos cuenta y que no nos permite examinarnos con absoluta honestidad, y que indudablemente eso termina afectando nuestra vida espiritual, porque a veces sin darnos cuenta hemos pasado por la redención de Cristo Jesús de muerte a vida, y al permitir que se enfríe en nosotros la fe y el amor de Dios, hemos pasado entonces de vida nuevamente a muerte. Entonces nosotros tenemos que estar claros en ese sentido, y la necesidad de este test es una necesidad en donde nadie nos está señalando, nadie nos lo está diciendo. No necesitamos una palabra de ciencia que nos diga el estado y la condición en la que nos encontramos, sino que nosotros mismos tenemos la capacidad, a través de la palabra y a través de contestar honestamente cada una de las preguntas, de poder darnos cuenta cuál es nuestra condición. Este test, Benito, son 12 preguntas. Amén. Basadas en la carta primera del apóstol Juan. Así es. Primera de Juan, los 5 capítulos encierran 12 preguntas que nos enseñan a examinar nuestra vida de fe, Amén. nuestra vida en el Señor, para comprender. Y hermanos, lo hemos visto a través de esta carta, no nos Aleluya. hemos movido, hemos citado algunos pasajes que da Pablo y todo lo demás, pero solo el apóstol Pablo nos ha sacudido Aleluya. para comprender lo que en realidad es la vida del cristiano, lo que en realidad es la vida de un hijo de Dios, y cómo tenemos que vivir esa vida para que a Dios le agrade. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos en el capítulo 3, vamos ya a las 4 últimas preguntas. Así es. En el versículo 14 dice de la siguiente manera: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amén. Entonces la pregunta es, en realidad, al examinar nuestra vida, nos demostramos nuestro amor por otros cristianos. Aleluya. El apóstol Pablo nos está señalando, el apóstol Juan Amén. nos está señalando que lo que nos caracteriza o lo que demuestra realmente si amamos o tenemos ese amor por los otros hermanos o por los otros cristianos, es cuando que hemos pasado de muerte a vida, es cuando amamos. Amén. Así Porque es. el que no ama dice que es homicida. Amén. Y el amor de Dios no está en él. Pues cuando amamos al hermano, permanecemos en vida, pero cuando no amamos al hermano, permanecemos en muerte. Y hablamos no del amor filos, ni del amor Amén. ero, hablamos del amor ágape, ese amor que dice Pablo en Romanos 5:5, que es derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es un amor incondicional, un amor que no pone condiciones. Y hablábamos específicamente de que el amor no es una emoción. El amor de Dios no es anímico, ni almático, ni hormonal, ni emocional. El amor de Dios es por decisión. Amén. Independientemente de cómo sean las personas. Amén. Lo que me identifica a mí como un verdadero cristiano, como un verdadero hijo de Dios, que ha pasado de muerte a vida, o de la vieja vida a la nueva vida que Dios le ha dado a cada uno de nosotros, es cuando amamos. No
no estamos hablando de hipocresía, no estamos hablando de falsedad, no estamos hablando de fingir. Vamos a incomodarnos por muchas cosas que hacen los demás, pero eso no impide que yo ame y que yo trate bien a mis hermanos, que yo sea bondadoso, que yo sea paciente, que yo sea tolerante, que yo sea misericordioso con el hermano, porque eso demuestra no quién es la otra persona, sino quién soy yo en un momento dado, porque Cristo dijo, ame a su enemigo. Amén. Bendice a los que te maldicen. Amén. Y ora por los que te ultrajan. Amén. Porque esto identifica de quién eres hijo. Efectivamente. Hermanos, es bastante interesante cuando nosotros tocamos este versículo 14, que indudablemente es uno de los aspectos que más denota y que más, con lo cual, una lucha que tenemos permanentemente en nuestra vida y en nuestras relaciones interpersonales. Tenemos luchas en nuestras relaciones interpersonales a nivel familiar, a nivel de trabajo, aún a nivel de iglesia. Tenemos luchas con estas relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que muchas veces aborrecemos a algunas personas. Algunas personas nos resultan ser fastidiosas, algunas personas nos resultan ser incómodas. A veces no las podemos tolerar, no las podemos aceptar. A veces tal vez evitamos inclusive relacionarnos o tener algún tipo de trato o conversación con alguna persona. Si usted ha padecido y ha vivido estas situaciones y la está viviendo actualmente, entonces es necesario que nosotros reflexionemos sobre lo que estamos sintiendo. Porque la palabra del Señor, al hablarnos de que esta es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos al hermano, nos está hablando, como bien nos señala Carmen, nos está hablando del amor ágape, un amor que está por encima de cómo es la persona. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a un amor eros, a un amor filial, un amor eros, un amor sentimental, un amor romántico, un amor filial, el amor de hermanos, el amor familiar, por ejemplo, aún el amor que se tiene en las relaciones de amistad. Y al estar familiarizados con este tipo de amor, nosotros pensamos y tenemos la tendencia a pensar que este es el amor que habla la palabra del Señor. Y hermanos, no, ese no es el amor que habla la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque si resulta ser que tu amigo te trata bien, para ti no es difícil amarlo. El problema es cuando tu amigo te traiciona. El problema es cuando tu amigo, y te das cuenta que tu amigo habla mal de ti a tus espaldas, y te das cuenta que tu amigo hace algunas cosas en contra tuya, en contra de tus intereses, y tú no lo sabías, y cuando lo descubre te sientes decepcionado. Entonces dice, esta amistad terminó, ya no quiero saber más de ti. Entonces el amor de Dios es un amor que está por encima de la persona con la cual uno tiene un tipo de relación. Es un amor que está por encima de eso. ¿Por qué razón? Porque de esa manera es que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dios nos ama aún nosotros siendo pecadores. Dios nos ama aún nosotros siendo infieles. Dios nos ama con nuestras condiciones. Tanto es así porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios no dio a su Hijo unigénito porque los seres humanos nos portáramos bien. No dio a su Hijo unigénito porque los seres humanos lo amáramos a Él sobre todas las cosas. No, Él lo dio porque era necesario mostrarnos a nosotros, los seres humanos, la dimensión del amor de Dios. Por eso declara la palabra del Señor que no es que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y al amarnos Él primero, nos dio el ejemplo de cómo nosotros a sí mismos tenemos que amarnos entre nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, cielo, habla de que un mandamiento nuevo os doy, dice que os améis unos a otros como yo os he amado. En otras palabras, nos está diciendo, yo les doy el ejemplo de cómo ustedes tienen que amar. Ese es el amor que habla el apóstol Juan en este versículo 14. El amor que Cristo enseña. El amor que Cristo enseña, como bien nos señala Carmen, conforme a la Escritura, es el amor aún al enemigo. Cristo amó aún a pesar de que era injuriado, aún a pesar de que era calumniado, aún a pesar de que era maldecido, aún a pesar de que era golpeado, aún a pesar de que no era comprendido. Muchos de nosotros, si no nos comprenden, no vamos a amar. Pero a pesar de todo eso, Cristo manifestó su amor. Entonces ese es el tipo de amor que la palabra nos está diciendo que nosotros tenemos que tener
los unos con los otros. Yo sé que tú eres Juanino. Yo sé que tú eres Juanino, no te preocupes. Tú eres el apóstol del amor. Gloria a Dios. Este es un tema que te apasiona. Amén, claro que sí. Es un tema que le encanta al pastor Benito. Y en cuanto a este tema del amor, Amén, ¿verdad? Hacia otros cristianos, independientemente de cuál sea la iglesia, independientemente de cuál sea la denominación, hermano, es importante comprender que el cuerpo de Cristo no está diseñado o formado por denominaciones. amén, así es. Ni por iglesias. El cuerpo de Cristo es uno solo y Él es la cabeza. Amén. Gloria Somos a Dios. muchos miembros y es importante comprender que en el cuerpo de Cristo la base de todo, el fundamento de todo es el amor, la Amén. justicia, la santidad. Y hablando específicamente del amor, dice el capítulo 5 de Mateo, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan Amén. y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Amén. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Así pues vosotros sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Muchos de nosotros somos cristianos y sabemos que somos cristianos, y muchos de nosotros vamos al supermercado y evitamos Aleluya. saludar a muchas personas. Muchos de nosotros amamos a nuestros grupitos, a nuestros compinches, Amén. a nuestros parking, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, pero muchas veces no saludamos a aquella persona, como lo acaba de decir el pastor, que nos ha injuriado, que nos ha blasfemado. Porque, hermano, es importante comprender que la actitud de esa persona no determina mi actitud. Así mismo es. Mi actitud tiene que ver con la formación de mi corazón. Amén. Y si mi corazón es limpio, yo voy a saludar al injusto y al justo. Voy a amar al amigo y al enemigo. Así es. Y usted dirá, pero ¿y si lo saludo y me trata mal, hermano? Yo he saludado a personas que me han dejado con la mano en el aire. Pero el problema no es que me deje con la mano en el aire. El problema es la persona que lo hizo. Pero Dios está viendo nuestra actitud, que es diferente a los demás, que muestra realmente quién soy yo. Porque mira lo que Juan sigue diciendo. Todo aquel, en el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijito mío, no amemos de lengua, no amemos de palabra, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él, pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Así es. Quiero dejarlo allí porque es importante comprender que muchos de nosotros solamente queremos ayudar, solamente queremos servir, solamente queremos apoyar a las personas que nos caen bien, a las personas que conocemos, a las que tenemos años. Y nosotros le hemos enseñado a la iglesia a ser una iglesia generosa, a preocuparse por el hermano, a preocuparse por la familia, a preocuparse por los matrimonios, porque eso demuestra que el amor de Dios está en nosotros. No solamente a preocuparnos por nosotros mismos, entre nosotros, sino a preocuparnos por las bolsas de comida, por hacer la labor social, por ir a otras iglesias. Muchos de nosotros pudiésemos decir, ¿sabes qué? Que de esa iglesia se ocupe su pastor, que ese es su rebaño.
o que de esa persona se ocupe su esposo o se ocupe su familia. Amén, así es. Pero eso no demuestra que el amor de nosotros está en él, porque si yo veo la necesidad, Amén. si yo veo la situación, ¿no crees que Dios nos esté probando en un momento dado para ver cómo nosotros actuamos? Yo le digo a los hermanos de la iglesia, no pidas paciencia porque te va a poner a un necio al lado. No pidas, Señor, ayúdame a amar como tú amas, porque te va a poner gente con necesidad. Amén. Te va a poner gente con problemas, con situaciones para probar si de verdad tú quieres cambiar ese corazón egoísta, o ese corazón ególatra, o ese corazón que solo piensa, porque hay gente que mira la necesidad del hermano, porque sí la vemos, hermano. Aleluya. Pero echamos a un lado el rostro, volteamos y nos hacemos de la vista gorda muchas veces. Amén. Nos aligeramos y decimos, bueno, que se encargue la pastora o el pastor, o que se encargue otro, cuando Dios nos los está poniendo a nosotros. Amén. O muchas veces decimos, bueno, veo la necesidad, voy a orar. Hermano, no nada más es orar, si está al alcance de nosotros poder ayudar a nuestro hermano. Dice, ¿por qué cerramos el corazón? Así es. ¿Por qué lo cerramos? Eso no demuestra que el amor de Dios mora en nosotros. No podemos hablar de lengua, ni hablar de palabras de lengua diciendo, te prometo. Porque hay gente que se acerca a nosotros. Y si bien es cierto, va a haber momentos en que no tenemos para ayudarle. Así es. Y vamos a decir, bueno, te voy a apoyar a orar. Pero va a haber momentos en que nuestro corazón nos dice, sí puedes hacerlo. Y no le podemos decir vamos a orar, porque Amén. es muy fácil todo el mundo decir vamos a orar, y tenemos para ayudar al hermano, y tenemos para apoyar al hermano. Y aún muchas veces también podemos decir, y esta parte me apasiona a mí, Benito, y aún muchas veces podemos decir que hay personas que no tienen necesidades físicas o económicas, pero tienen una necesidad de ser escuchado, de ser atendido. Y esa persona viene delante de ti, pero como no es bochinche, como no es murmuración, o como no es del interés nuestro, nos decimos, sí, voy a orar y voy para adelante. Amén. Y ese no es el verdadero corazón de aquel que ama a Dios y de aquel que tiene el amor de Dios dentro de sí. Y es interesante porque el apóstol Juan en esta carta, el apóstol Juan no solamente se queda, como algunos dirían, en un plano meramente teológico, el amor de Dios. No, el apóstol Juan lleva el amor de Dios a elementos prácticos, a elementos concretos, a evidencias de tenemos o no tenemos el amor de Dios. Y la palabra nos muestra si tenemos o no tenemos el amor de Dios. Por eso es un test. Si yo veo a mi hermano pasar necesidad y yo tengo cómo poder proveerle esa necesidad, ¿qué entra en mi razonamiento? Mi razonamiento entra, bueno, él está pasando por este problema porque él mismo se lo buscó. Él está pasando por este problema porque, bueno, el otro, el que está más cerca, debió ayudarlo, ya que dice que es su amigo porque no lo ayuda a él. Él está pasando por este problema. Entonces entramos en este razonamiento y al final llegamos a una conclusión. Yo no lo voy a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? La palabra del Señor no nos ha hablado de que tendremos que entrar en una discusión con nosotros mismos para poder determinar si ayudamos o no ayudamos, si asistimos o no asistimos. Nos está diciendo que nosotros manifestamos nuestro amor y que Cristo mora en nosotros a través de ayudar expresamente a ese amor. No es un amor de palabra, no es un amor, lo dice expresamente, no amemos de palabra ni de lengua, porque muchas veces nosotros creemos y caemos en el amor eros, el amor romántico, y pensamos que el amor de Dios es igual. Nosotros pensamos, yo te amo, hermano, en el amor de Cristo. Yo te amo, hermano, en el amor de Cristo. Yo te amo. Lo mismo practicamos, el mismo tipo de amor que practicamos a veces a lo interno de nuestra familia. Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Sí, pero lo digo de lengua y lo digo de palabra, no lo digo con hechos, porque cuando tengo que expresar los hechos, realmente la preocupación por ellos, entonces que lo haga otro. Entonces mi amor es un amor falso. No es un amor que viene de un corazón sincero, como nos advierte Pablo en las epístolas pastorales. Entonces, Pablo nos advierte en Gálatas la necesidad de que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, Pablo es constante y coherente con el pensamiento, porque no es el pensamiento de Juan, es el pensamiento de Dios, es la voluntad de Dios que desea de parte de nosotros que nosotros actuemos de esa manera y que manifestemos el amor. Ahora bien, hay que establecer claramente una diferenciación, hermano, porque muchas veces
nosotros estamos dispuestos a ayudar a otros para ser vistos Por conveniencia. y por conveniencia. Ayudamos convenientemente. Entonces ese no es el amor incondicional, no es el amor desinteresado de la palabra del Señor. Ese es el amor interesado. ¿A quién voy a amar? Voy a amar a este porque yo sé que a la larga, cuando yo tenga algún problema, este me servirá y este me ayudará. Ese es el amor que ama, que realiza y que practica también el que es pecador y el que no conoce a Cristo. Una mano ayuda a la otra y juntas se lavan la cara. Entonces uno se va ayudando mutuamente, pero son amores y son ayudas condicionales porque están esperando la reciprocidad. La palabra del Señor entonces nos advierte que nosotros tenemos que hacer el bien sin mirar a quién. Y tenemos que hacer el bien sin esperar de aquella persona que recibe el bien ninguna acción en reciprocidad. Entonces nosotros tenemos que estar claros. ¿Por qué razón? Porque muchas veces uno dirá, bueno, pero es que hay muchas personas en el mundo que no conocen a Cristo, que no son cristianas y que manifiestan más su amor. Los clubes cívicos, etcétera, etcétera. Pero cuando examinamos detalladamente, hablamos de obras de servicio social. ¿Desinteresada? No, muy interesada. Y muchas veces del interés es para la tranquilidad de la conciencia de quien la realiza, no realmente como una expresión del amor que se apasiona por ayudar y por responder a la necesidad que tiene una persona. Y ese es el amor de Dios y ese es el amor que Cristo nos enseñó. Y es interesante porque cuando el apóstol Juan está hablando en el versículo 18 y 19, hijito mío, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestro corazón delante de Él. Está hablando Benito no solo de mostrar el amor a través de los hechos y las palabras, como solamente mirarlo en la necesidad de la persona. Porque la siguiente pregunta dice: ¿andas tú en el camino en vez de solo hablar sobre él? Aleluya, gloria a Dios. Es lo que tú acabas de decir. Muchos de nosotros somos, como dice nuestro apóstol Manuel Ruiz, palabreros, pico de oro. Somos muy palabreros, somos muy dados a hablar. Yo hago, yo hice, yo tengo, yo hace tantos años atrás hice, pero en realidad ando en ese camino que me permite que otros puedan ver de hecho y en verdad que yo soy parte de los que caminan en ese camino. Aleluya. No solamente yo hablo del camino. Yo hablo del evangelio. Yo no solamente hablo de la palabra, yo vivo la palabra. Aleluya. Los demás ven el cumplimiento de la palabra en mí y que lo que yo digo va consono con lo que yo hago. Es como si tuviésemos la diferencia. Muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a veces practicamos el periodismo cristiano. Y les explico un poco. El periodista simplemente narra los acontecimientos donde son otros los protagonistas. Y muchas veces vivimos el evangelio como si fuéramos periodistas del evangelio. Simplemente comunicamos e informamos aquellos que están en el camino están viviendo el evangelio. Nosotros no podemos ser periodistas del evangelio, no podemos ser periodistas cristianos. Nosotros tenemos que vivir en el camino, nosotros tenemos que andar en el camino, nosotros tenemos que hacer las obras que en el camino han sido establecidas para que las hagamos. Nosotros tenemos que manifestar como testigos fieles y testigos vivos la verdad y el poder del amor a Dios en el camino. Nosotros no podemos hablar desde lejos, no podemos señalar desde lejos, muchas veces podemos buscar historia de personas que amaron apasionadamente y podemos utilizar esa historia como una anécdota en una predicación o en una conversación y pensamos que al señalar ese hecho ya nosotros estamos viviendo el evangelio. Es falso. El evangelio se vive en acción, el evangelio se vive en realización, se vive en hechos. Entonces nosotros no podemos ser cronistas del evangelio, nosotros tenemos que ser piedras vivas del evangelio. Nosotros tenemos que caminar en el camino y no ser siempre unos comentadores
del camino, sino a los que están en el camino. Sí, porque si bien es cierto, ya todo el mundo dice Dios te bendiga. Amén. Ya todo el mundo dice amén. Hasta el borracho tú le dices Dios te bendiga y te dice amén. O hasta el borracho te ve que tú eres cristiano y le pasa al lado y no le saluda, te dice, oye, hermano, Dios le bendiga. Porque eso es, cualquiera puede decir Dios te bendiga, cualquiera puede decir amén, pero no cualquiera puede, es como yo le digo a mis estudiantes en el Instituto Bíblico, si tú no eres un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, nacido, y solo finges llevar una vida que no vives, tarde o temprano se te va a salir el cobre. Aleluya, sí es. Por eso hay cristianos diciendo palabras sucias, pegando mentiras, haciendo esto, haciendo lo otro, cayendo en pecado, practicando el pecado. ¿Por qué? Porque hablan del camino, pero no andan en el camino. Amén, así es. Y las hermanos, somos carta abierta. El inconverso no es ciego, el inconverso sabe quién es y quién no es de Dios. Quién anda en el camino y quién solamente habla del camino. Amén. Y muchos de nosotros podemos usar falda, podemos usar corbata, pero eso no define que somos del camino. Amén. Eso define solamente que voy a la iglesia. Aleluya. Pero puede que mi vida realmente no esté transformada por el amor de Dios y no demuestre ese amor, no demuestre esa obediencia a la palabra, no demuestre que tengo compañerismo con Cristo y su iglesia, Amén. no demuestra que ando en luz como Él anda en luz, Aleluya. como lo hemos visto a través de los los dos programas anteriores. Y hoy, Benito, es el día que el Dios nos confronta de que sí, porque somos, hacemos. Aleluya. No hacemos obras para ser Amén. hijos de Dios. Amén. Por eso el apóstol Santiago dice que la fe sin obra es muerta, pero la obra sin fe también es muerta. Aleluya. Porque tiene que ir acompañada una cosa de la otra. Exactamente. Entonces nosotros porque somos hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos, de apoyar a nuestros hermanos, de amar, de demostrar esa vida que nos cambió y nos transformó, que nos impactó, como lo hizo camino a Damasco. Amén. A Saulo de Tarso. Sí. Su vida no fue igual. Ninguno que tenga un encuentro personal con Jesús puede decir que anda en las mismas formas o en las mismas maneras de vivir. Todo el que se encuentra con Jesús, todo aquel que conoce la palabra y vive la palabra, tiene que reflejar un cambio. Amén. Un cambio, tal vez no digamos, Benito, a un 100, ojalá y Dios quiera fuera 100. Pero tiene que evidenciar. Pero tiene que verse progresivamente el crecimiento, el desarrollo, dejando atrás viejos rudimentos, viejas maneras de vivir y poco a poco permitir que el Espíritu Santo y la palabra nos vaya cambiando. ¿Y cómo se logra eso, hermano? No haciendo lo que quiero, sino lo que me manda la palabra. Exactamente. Muchos de nosotros hemos iniciado no queriendo hacer lo que la palabra dice. Pero hemos hecho lo que la palabra dice y poco a poco hemos amado lo que la palabra dice. Porque el que diga que ya amo a Dios y que no quiero esto, el otro, es mentira, hermano. Muchos de nosotros quisiéramos darle con el sartén al marido, o muchos de nosotros quisiéramos encerrar a nuestras mujeres de lo histéricas que están en el baño. Muchos de nosotros quisiéramos agarrar a nuestros hijos y golpearlos, o muchos de nosotros quisiéramos que no existiera un hermano de la iglesia, que se fuera de la iglesia. Muchos de nosotros quisiéramos matar al vecino que nos está haciendo tal vez algún daño. Amén. Pero no, porque nosotros no somos de aquellos que antes éramos. Ahora nosotros tenemos que demostrar que ya no hablamos solamente del camino, sino que nosotros andamos en ese camino de vida que nos lleva a ser diferente al comportamiento de lo que éramos y a cómo se comporta el resto del mundo. Y eso es algo importante, porque eso nos lleva, inclusive, el amor de Dios cuando está en nuestros corazones, nos lleva a no ser sectarios y a no ser fanáticos. ¿En qué sentido? Porque muchas veces nos apoyamos en que hagamos primeramente bien a los hermanos de la fe,
para poder descartar a los que no son de la fe de nuestra ayuda y de nuestro servicio. Cuando nosotros leemos el Evangelio nos damos cuenta que los elogios de nuestro Señor Jesucristo a aquellas personas que no eran precisamente del pueblo judío fueron los mayores. Al centurión, la fe de este hombre, a la mujer sirofenicia. Entonces nos damos cuenta que los elogios de Cristo a la fe eran a personas que él no debía hacerle milagros porque no eran del pueblo de Dios. Sin embargo, no hay acepción de personas. El derramamiento del Espíritu Santo en casa de Cornelio nos manifiesta en las palabras de Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, que en verdad Dios no hace acepción de personas. Y de la misma manera, así como nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, de la misma manera debe ser nuestro amor. Y es importante también en todo esto que nosotros mantengamos ese equilibrio. Nosotros tenemos que manifestar nuestro amor con los que vivimos a diario, y también tenemos que manifestar nuestro amor con los que no vivimos a diario, y también con los que ni siquiera conocemos, pero sabemos que están padeciendo una situación de necesidad. Y créanme, hermanos, las situaciones que están atravesando la humanidad en este tiempo, las situaciones que está atravesando Panamá en este tiempo, es una oportunidad para que nosotros nos hagamos un examen más práctico. En medio de esta situación, teniendo tu provisión, ¿estás ayudando a otros que no tienen provisión? ¿Te has preocupado por ayudarlo? ¿No te has preocupado por ayudarlo? ¿O te has preocupado como aquel señalamiento que hace nuestro Señor Jesucristo, esa narración de esa historia de aquel que acumuló en su granero y que se acostó a dormir y se puso a reflexionar, ahora sí tengo bastante? ¿Y te comportas tú de esta manera? ¿O simplemente has visto la bendición de Dios como una oportunidad para que tú también puedas bendecir a otros? Entonces ahí nos estamos dando cuenta y examinarnos y volvemos atrás y nos damos cuenta, realmente yo no tengo el amor de Dios en mi corazón. Y es importante, Benito, porque allí nos lleva a la siguiente pregunta. Amén, la siguiente pregunta está basada en el versículo 21 que dice, del capítulo 3 de Primera de Juan. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Amén. La pregunta, la penúltima pregunta dice, ¿mantienes una clara conciencia? Aleluya. Cuando nosotros hablamos de la conciencia, tendríamos que hablar del huerto del Edén. Aleluya. Porque el huerto del Edén es la ilustración más clara de que nosotros tenemos conciencia. Así es. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, Gloria a Dios. ¿verdad? Amén. El propio Dios le dice al hombre claramente que ya habían comido, ¿verdad? Del fruto del árbol, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que dice el versículo ¿cuál? 22, ¿verdad? Y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Aleluya. Acuérdense que a Adán y Eva le fue dicho que no comieran del árbol que estaba en el huerto, porque ese árbol dice que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Y la serpiente le dice a Eva, a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y muchos de nosotros, hermanos, tenemos que comprender que cada uno de nosotros sabe hacer lo bueno y sabe hacer lo malo. Amén. Aleluya. Nadie puede decir, ay, me engañó la serpiente. Porque a quien engañó fue a Eva. Aleluya. Pero en realidad, desde el Génesis, nosotros tenemos conciencia, porque la conciencia es el conocimiento, el saber el bien y el mal. Amén. Saber escoger por el libre albedrío
el camino del bien o el camino del mal. Amén. Y nosotros muchas veces tenemos que darnos cuenta que lo más importante es estar claro, tener una conciencia clara del camino que escogemos. Amén. Si hacemos bien, nos va a ir bien. Si hacemos mal, nos va a ir mal. Y muchos de nosotros queremos justificar el hacer el mal porque otros me hacen mal. Así es. Y eso me da una conciencia mala. Aleluya. O una conciencia oscura. O estoy en tiniebla. Por eso el apóstol dijo, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Está hablando de la porque, conciencia. hermano, todos tenemos la conciencia clara de cuando vamos a hacer algo bien, tenemos que hacerlo por allí. Y todos sabemos que cuando algo está mal y hay una vocecita dentro de nosotros que nos dice, no lo hagas, no lo hagas. Y nosotros decidimos hacerlo. Así. ¿Y cómo queda nuestra conciencia? Mal. Nos remuerde la conciencia porque sabíamos que no teníamos que hacerlo y lo hicimos. Así es. Y muchas veces el Espíritu Santo se encarga de redarguirnos fuera de nuestra conciencia. Sí. Y nosotros, y de recordarnos la palabra, y aún así nosotros decidimos, conociendo que está mal, hacer el mal. Así es. Por eso dice la palabra apártese del mal todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque conoce el Señor a los suyos. Amén. Nosotros tenemos que comprender que la conciencia me ayuda a mí a escoger entre el bien y el mal. Nadie puede decir, es que yo no sabía que eso estaba mal. Nadie puede decir, nos acompaña Zoe. Nadie puede decir, ¿verdad? Que es que a mí nadie me preparó, es que a mí nadie me dijo, porque hasta el niño bebé sabe que meter el dedo en el enchufe le va a pasar la corriente. Así es. Hasta los niños saben cuando están haciendo lo bueno o lo malo. Amén. Sus comportamientos. ¿Cuánto más nosotros? Adultos. Aleluya. Entonces, mantenemos una conciencia clara, Benito. Sí, mantenemos una conciencia clara y tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos porque indudablemente al examinarnos nos podemos percatar de que efectivamente, pudiendo haber hecho el bien, decidí no hacerlo. Y eso me remuerde la conciencia. Y tanto es así que a veces ese remordimiento de la conciencia me lleva entonces a tratar de corregir para poder autorredimir mi propio remordimiento de conciencia. Entonces voy a hacer el bien para que al menos yo sentirme bien por el mal que hice. Oye, no hice, teniendo la oportunidad, no lo hice, así que me siento muy mal. Voy a buscar cómo me descargo y me autorredimo precisamente del mal que yo he cometido. Entonces la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que tener siempre una conciencia clara. Y para tener una conciencia clara, yo tengo que ser siempre una persona reflexiva. Yo tengo que reflexionar, humilde y reconocer qué es lo que está pasando en mí, por qué yo no lo quiero ayudar. Que la justificación que estoy haciendo para no proceder movido por el amor no es una justificación valedera, es una justificación que me lleva en sentido contrario a mi identidad como hijo de Dios. Entonces yo tengo que estar lo suficientemente honesto, lo suficientemente humilde para poder tener esa claridad. Y es que la claridad de la conciencia no se obtiene en un corazón altivo o en un corazón soberbio. El corazón soberbio y el corazón altivo justifica todas sus acciones y para él todas sus acciones son justas. Pero, ¿por qué? Porque ha bloqueado la posibilidad para poder, debido a la altivez, la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda obrar en él y de que su propia conciencia le pueda indicar, oye, estás equivocado, corrígete. ¿Por qué? Porque él tiene un alto concepto de sí mismo que le permite argumentar y justificar muchas acciones. Tanto es así que aún las falsas filosofías y las falsas enseñanzas terminan concluyendo. Yo recuerdo muchas veces cuando era estudiante de facultad, yo recuerdo una compañera hablando sobre, en ese momento estaba padeciendo un país de África, estaba padeciendo una hambruna. Entonces esa compañera decía que esa hambruna que bebían esas personas allá
se la merecían porque era el karma. Entonces yo me quedé impactado. ¿Cómo que el karma? Quiere decir que el karma indica que esa persona tiene que pagar las consecuencias y ese pueblo tiene que pagar las consecuencias del mal que hizo, porque es un karma de su generación y venían con una filosofía hindú que justificaba, así que no podían hacer nada. Ella no podía hacer nada para intervenir, ni siquiera le interesaba porque ellos se lo merecían, era su karma. Y así vemos muchas personas en el mundo diciendo que lo que le pasa a lo que pasa a esto es el karma, el mal karma que tiene, y utilizamos un lenguaje que no es cristiano y lo utilizamos siendo cristianos. Cuando Dios nos llama a que nosotros tenemos que ser misericordiosos y nos advierte, el que sin misericordia juzga, sin misericordia será juzgado. Dice la palabra del Señor que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Una de las cosas que yo he aprendido en la vida es que nosotros tenemos que ser honestos. Amén. E íntegros en nuestra manera de andar. Muchos de nosotros cometemos el error de decir sí sabiendo que no puedo cumplir con el sí, gloria a Dios, o diciendo no sabiendo que sí puedo cumplir con lo que dije no. Amén. Y no comprendemos que en todo el Señor conoce nuestros corazones. Entonces la honestidad es que si yo sé que no puedo cumplir con X compromiso o con X actitud, comportamiento o decisión, yo simplemente no digo sí para quedar bien o para calmar mi conciencia, porque yo sé que peor voy a quedar cuando no pueda cumplir y dije que sí. Amén. Mejor digo, no sé, no puedo, no me comprometo. Así es. ¿Por qué? Porque nos permite tener una clara conciencia de que mi comportamiento es el correcto. Amén. Para que nadie o nada que yo haga yo mismo dañe mi testimonio. Amén. Si mi decisión es decir que no, sabiendo que sí puedo cumplir y sí puedo hacerlo, entonces tal vez otros no verán que tú sí podías y dijiste que no, pero Dios sí lo verá. Aleluya. Y Dios sí lo sabrá. ¿Cómo queda nuestra conciencia? Aleluya. Delante de Dios, sabiendo que yo podía decir que sí, pero dije que no. Entonces eso se llama honestidad, eso se llama integridad. Así es. No por lo que sean otros, ni por quedar bien con otros, sino por agradar a Dios y tener una conciencia clara. Amén. ¿Verdad? En mi manera de andar, en mi manera de conducirme, en mi manera de comportarme, porque al final yo quiero agradar a Dios. Porque al final lo que me importa es hacer lo correcto para tener una conciencia tranquila de que si dije sí y lo pude hacer, gloria a Dios. Amén. Pero si dije que no podía y lo puedo hacer, gloria a Dios. Pero si dije que sí lo podía hacer y no lo hago, qué pena. Me voy a sentir muy mal porque me comprometí a hacer algo y no lo cumplí. Correcto. Y si dije que no y sí lo podía hacer, qué amargura de corazón voy a sentir, porque obviamente el Espíritu Santo que redarguye de pecado me va a hacer sentir. Amén. Que mi conducta, que mi actitud, que mi decisión no fue la correcta. Él me va a redarguir y mi conciencia me va a decir que lo que yo hice estaba mal y que no era la manera correcta de conducirme como hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos eso, podemos ser buenos cristianos, ser buenos padres, ser buenos esposos, ser buenos ciudadanos, ser buenos trabajadores, ser buenos empresarios y ser buenos ministros del Señor. Amén. Porque en toda nuestra vida nos conducimos honesta e íntegramente. Eso se llama temor a Dios. Amén. Porque el temor a Dios me lleva a hacer lo que a Dios le agrada por encima de lo que yo quiero. Y me lleva a abstenerme de todo lo malo que sé que a Dios no le agrada, porque yo prefiero abstenerme para agradar a Dios. Aleluya. Y yo creo que eso es lo que nos falta a muchos cristianos. Nos falta mucho a nosotros como hijos de Dios. Tomar esa actitud correcta. Amén.
de temor a Dios, de separación de muchas cosas, de apartarnos, de aborrecer el mal y tomar la actitud de que mi sí sea sí y mi no sea no. Aleluya. Para tener una conciencia clara ante Dios y ante los hombres. Aleluya. Y nos respeten porque lo que decimos va consono con lo que hacemos. Entonces ahí terminamos la última pregunta. En el capítulo 5, verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Al final de los tiempos, cuando disfrutamos del compañerismo con Cristo, Amén. cuando dirigimos a otros a andar en luz y no en tinieblas, Amén. cuando admitimos y confesamos nuestros pecados, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando nuestra vida indica que amamos más a Dios que al mundo, cuando nuestra vida se caracteriza por hacer lo correcto, cuando tratamos de vivir una vida más pura, cuando disminuye nuestra vida de pecado, cuando demostramos el amor a otros, cuando andamos en el camino y hablamos del camino con integridad, Amén. cuando mantenemos esa conciencia clara, entonces le estoy haciendo un resumen de las 11 preguntas anteriores. Entonces podremos experimentar la vida de victoria. Amén. Podemos experimentar el caminar en victoria. No estamos hablando de que no van a haber tropiezos, no estamos hablando de que no va a haber aflicciones, no estamos hablando de un camino perfecto. Estamos hablando de experimentar una vida guiada por la mano del Señor, una vida guiada por la palabra del Señor, una vida que experimenta la victoria, porque Jesucristo dijo, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Pablo dijo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Amén. Tribulación, angustia, persecución. Él no dijo que no iba a haber, él dijo, va a que haber tribulación, angustia, persecución, lo vamos hambre, a vivir. lo vamos a vivir. Pero antes en todas esas cosas somos más que vencedores. Amén. Somos victoriosos. Y lo experimentamos. Vamos a pasar esas cosas. Pero en medio de esas cosas que vamos a pasar, cuando vivimos una vida correcta delante de Dios, Amén, temerosa delante de Dios, Dios nos va a dar la victoria y vamos a experimentar victorias en nuestra vida, milagros en nuestra vida, hechos maravillosos que Dios hará porque Dios nos ama, somos sus hijos. Él nos va a respaldar, Él nos va a proteger, Él nos va a guardar, Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Si no experimentamos una vida de victoria, es porque realmente tenemos que examinar nuestro caminar. Aleluya. Y es que la palabra del Señor aquí en este versículo 4 del capítulo 5 describe lo que es una vida victoriosa. Y al final del día, todo lo que hemos visto en este texto y todas las preguntas nos llaman a una descripción de lo que es una vida victoriosa vista por Dios. Cómo Dios ve al hombre victorioso. Dios ve al hombre victorioso cuando el hombre vence al mundo. ¿Y qué es para Dios que el hombre vence al mundo? Cuando el hombre ama como Dios ama. Cuando el hombre es capaz de analizarse con claridad y con honestidad, a diferencia de lo que ocurre con el mundo. Cuando el hombre demuestra a través de la palabra y viva en sí mismo, que él vive la palabra, que él se esfuerza por obedecer la palabra, conforme a lo que la propia palabra establece, ese hombre está venciendo el mundo, porque el mundo no tiene la capacidad de hacerlo. El sistema del mundo es totalmente contrario al sistema del reino. El sistema del mundo es contrario al sistema de Dios. Cristo Jesús nos lo expresó de diversas maneras. Habéis oído que fue dicho: ama a tu amigo y odia a tu enemigo, pero yo os digo. Entonces Cristo mostraba, este es el mejor camino. La prueba está que cuando en ese capítulo 5 el apóstol Juan por el Espíritu escribe, antes de llegar al versículo 4, miren la descripción que hace. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios?
que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el mandamiento, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí en este término, el creer que Jesús es el Hijo de Dios, no habla de una creencia externa, ni una creencia declarativa, una creencia de vida. Si yo creo que es el Hijo de Dios, yo voy a vivir como Él me enseñó a vivir. Yo voy a poner por obra lo que su palabra, yo voy a seguir su ejemplo, yo voy a ser imitador de Él, porque yo creo. Ese creer va más allá de una mera declaración de simplemente, sí, yo creo que Dios, porque el apóstol Santiago lo dice muy claramente, también los demonios creen y tiemblan, pero no tienen la capacidad de obedecer ni de hacer los mandamientos de Dios, porque hay rebeldía y hay maldad pura en sus corazones. Y en nosotros, cuando no podemos cumplir y poner por obra los mandamientos del Señor, entonces hay maldad. Entonces la maldad nos impide obedecer a Dios, la maldad nos impide declarar realmente que tenemos fe en Dios y que esa fe ha vencido el mundo. Cada vez la vida victoriosa, y hay muchos que tal vez nos están siguiendo, tal vez nos están escuchando, ya han leído, yo quiero tener una vida victoriosa, ya han buscado cursos de autoayuda porque yo quiero ser vencedor, ya han buscado cursos, ya han leído las cartas de Mandela, de una vida victoriosa, etcétera, etcétera, ya han leído la historia antigua, lo que significa ser un general victorioso, ya han tratado de encontrar en toda esa autoayuda cuál es la característica de una vida victoriosa. Y la palabra del Señor nos los ha enseñado por medio de este texto. Esta es la vida victoriosa. Victoriosa sobre la maldad, victoriosa sobre las tinieblas, victoriosa sobre lo que nosotros mismos queremos. Nuestra carnalidad quiere vencer nuestra carnalidad. Es no hacer aquello que yo quisiera hacer, sino decidirlo, como Carmen nos lo ha reiterado una y otra vez durante esta noche y en casi todos los programas. Yo estoy llamado a hacer no lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me agradaría, sino lo que agrada a Dios, lo que Dios espera de mí. Esa es una vida victoriosa, porque estoy venciendo mis emociones, estoy venciendo mis sentimientos y estoy venciendo los argumentos de mi mente, estoy venciendo mi tradición, estoy venciendo el sistema del mundo que se ha metido en mí cuando yo obedezco la palabra y procuro vivir en el camino de acuerdo a lo que ella ha establecido. Cielo. Es maravilloso comprender ahora a través de este test, Benito, que lo más importante en nuestra vida es el fruto. Amén. Y hablo de el fruto porque el fruto del Espíritu es el amor. Amén, gloria a Dios. Y la manifestación de ese fruto es el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la bondad, y etcétera, etcétera, etcétera. En evidencia de que hemos vencido al mundo, porque el mundo es egoísta, el mundo es orgulloso, el mundo es avaricioso, codicioso, ególatra. El mundo va contra Dios. Amén. Pero cuando decidimos ser amigos de Dios, somos enemigos del mundo, y la presión del mundo va a querer que nosotros volvamos a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Vamos a ser tentados a seguir al mundo. Pero cuando vencemos al mundo, hemos logrado alcanzar esa victoria en Cristo Jesús, que nos ayuda a obedecer los mandamientos del Señor y a no sentir que son tediosos, a no sentir que son impositivos. Amén. Sino más bien a comprender que es lo mejor para nosotros. Amén. Porque nos lleva a vencer, nos lleva a ver a Dios en medio de todo, a experimentar las victorias que Dios nos da en todos los tiempos, porque Él ve nuestro esfuerzo por vencer al mundo, Él ve nuestro esfuerzo por negarnos a nosotros mismos. Amén. Pablo, míralo en la carta de los Corintios. Aleluya. La primera de Corintios, capítulo 12, me está hablando de los dones espirituales. Así es. Pero Pablo le dice a la iglesia, pero yo te muestro un mejor camino. Un mejor camino y te dice en el 13, ¿cuál es ese mejor camino? Que es el amor, porque dice, si yo hablase en lengua, y si entregase mi cuerpo, y si hiciese todos los bienes, pero no tengo amor, de nada más. Eso no me sirve de nada. Amén. Porque las acciones o las obras
deben ir acompañadas de la esencia de lo que le agrada a Dios, que es el amor genuino, amén, el amor no fingido, el amor que procede de un corazón nuevo, amén, un corazón transformado por el poder de Dios. Y luego le dice, bueno, como ya tienes amor, ahora puedes profetizar, ahora puedes ayudar a la iglesia con los dones y porque al final el fruto es lo que me identifica, amén, como quien yo soy. No son los dones. Yo puedo hablar en lengua, yo puedo resucitar muertos, puedo sanar y hacer milagros y de todo. Y eso no define quién yo soy. Porque si leemos en el capítulo 7 de Mateo, nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, resucité. Yo no te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Porque lo que permite que yo conozca a Dios y que Dios me conozca a mí y que tengamos esa comunión con Cristo y su iglesia, es el amor. Y Juan, y Pablo también, como ha señalado a Jesús, Pablo y Juan nos enseñan claramente la importancia del amor. Lo que pasa es que hablar del amor en este tiempo suena cursi. Hablar del amor de Dios en este tiempo suena aburrido. Queremos oír de prosperidad, de bendición, queremos oír de victorias, de empoderamiento, queremos oír de muchas cosas que alimenten nuestra ego y nuestra motivación a continuar. Pero no hay nada más hermoso que sí, Dios quiere que venzas, Dios quiere que prosperes, Dios quiere que seas bendecido. Pero la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Aleluya. Y la bendición de Dios a través del amor, a través de la obediencia, a través de la fe, es la que me prospera realmente. Porque prospera mi alma, prospera mi entorno y me da salud porque me da una clara conciencia y una conciencia tranquila. Oye, estoy agradando a Dios, aleluya, estoy obedeciendo a Dios, estoy luchando por hacer lo correcto, aunque me duela, aunque quiera hacer lo que no debo hacer, aunque esté allí luchando con mis deseos de la carne, con mis deseos de los ojos. Aleluya. Pues aquí estoy porque creo que yo puedo vencer y puedo ver esas victorias, puedo ver esas batallas ganadas en el nombre de Jesús. Así que ha sido un test maravilloso. Aleluya. Ha sido un autoexamen, porque hermanos, nosotros estamos enseñando, pero también nos estamos autoexaminando. Porque creemos que Dios habla de muchas formas y la iglesia tiene que volver al primer amor. Efectivamente. Tenemos que volver al primer amor. Amar a Dios como al principio, con la pasión, con ese fuego, con esa llama que arde por buscar la presencia del Señor, por buscar agradarle, por buscar obedecerle, por vivir en el temor a Dios, por vivir en la santidad. No que seamos perfectos ni que ya lo hayamos alcanzado, pero una cosa sí digo, dejo todo atrás y me extiendo hacia lo que está por delante, dejando todo el rencor, el odio, la falta de perdón, la ira, la maledicencia, dejando todo eso atrás y agarrando un 2021 con una conciencia clara, con obediencia, con compañerismo con Cristo y su iglesia, andando en luz y no en tiniebla, amén, no practicando el pecado, obedeciendo la palabra del Señor y llevando a otros al camino, porque yo estoy en el camino, hablando del camino, pero porque yo vivo en ese camino, porque otros ven que realmente ya yo no soy quien yo era, ahora Cristo nos ha transformado. Amén. Esa es una vida victoriosa. Aleluya. Esa es una vida que agrada al Señor y que nos permite saber, oye, sí estamos en fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué espero yo? Vivir una vida diferente, ser cambiado y transformado en carácter, personalidad, para que mi familia también sea transformada. La convicción, estoy segura que eso va a suceder. Aleluya. Que mi casa va a cambiar, que mi familia va a cambiar. Aunque no lo vea en este momento, no estoy seguro que se dará. Aunque no lo veamos en este momento, de seguro eso sucederá, porque ahora no estoy solo, no estoy sola.
Cristo es el Señor de nuestra vida. Aleluya. Así es, queridos hermanos, y hemos hablado para ustedes en este programa su pastora Carmen de Cañate y su amigo y pastor Benito Cañate. Dios les bendiga grande y abundantemente y los esperamos el próximo lunes en otro programa con otro tema muy interesante aquí en A los Pies del Maestro Lai. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos.